Muy buenos días, ¿no? No es muy buenos días. Ya saludanos unos a otros, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Ya, antes de empezar, por favor. Es secundaria. Ven, adelante. Adelante. Ven, adelante. Sí. Entonces no empezar también ya. Más adelante también. Por favor. Gracias por escuchar también, ¿ya? Bien, bien. Ya. Gracias. Nosotros para otros invitados nuevos. Por eso, más adelante, por favor. Ya. Antes de empezar, vamos a orar. Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, y que nos amas, te damos muchas gracias. El Hijo de Dios murió por nosotros y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados eternamente y gratuitamente. Te damos muchas gracias por la gracia y amor asombroso que perdonaste nuestros pecados eternamente con su sangre a nosotros que teníamos que ir al infierno. Que el Espíritu Santo obre mediante la palabra de hoy, haz que entendamos más seguramente sobre el Evangelio de Cristo y salvación eterna. Ayúdanos para que podamos vivir con seguridad y esperanza. En este mundo no hay esperanza viva. Ahora más cerca, segunda venida de Jesús Cristo. Sobre todo queremos firmes en nuestra fe ante el Señor. Y también ayuda para que podamos predicar este precioso evangelio más valientemente a las personas que otras personas sin conocer este evangelio. Y también ayudarnos para que tengamos vida preciosa que te
devuelvamos la gloria y alabanza. Por gracia del Señor, nosotros hemos tenido el seminario de la Biblia. Muchas almas perdidas han escuchado tu palabra. Dios, por favor, hoy día también va a guiar a ellos para que puedan escuchar tu palabra, por favor. Hoy oramos para que Dios ayude a nuestros hermanos y hermanas que no pueden estar juntos debido a las situaciones difíciles. Permita tu gracia a cada uno de nosotros y que no sean tropezados, por favor. Suelta con tu santa mano para que ninguno de nosotros haya venido en vano. Confiamos que esté todo ese tiempo y nos ayudes, por favor. Gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Si busquen, leamos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Gracias por venir hoy día. Algunos hermanos, hay que tener también el corazón por escuchar una palabra en el salón grande. Otros hermanas no podían también escuchar la palabra, ¿no? Salón grande, por guardar. Pero, hermana, aquí está. La semana pasada aprendimos a través de la Biblia cómo Jesús perdonó nuestros pecados, mis pecados, ¿no? A través de la Biblia. Pero aún no están seguros de la salvación. Espero que la comprendan en su corazón a través de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Durante una semana muy rápido, ¿no? Pasa el tiempo muy rápido. Ayer quería también predicar más, pero hoy, sí, anterior semana no podía explicar detalladamente, pero hoy día voy a explicar. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo a través del vientre de María. Debido a que los descendientes de Adán eran pecadores, Jesús fue concebido como un hombre sin defecto, sin pecado, por el Espíritu Santo. Jesucristo nació sin pecado. Por eso es escrita en la Biblia, ¿no? Pero nosotros hemos sido pecadores desde el nacimiento. Por eso, cuando separar con Dios, siguen pecar. Ustedes para pensar, si no también venir en la iglesia, tampoco también buscar la Biblia, verdad, la iglesia verdadera, no escuchar la palabra de Dios, puede vivir correctamente su camino. Imposible.
porque somos pecadores desde nacimiento, tienen pecaminosidad. Sí. Si Dios conocía, por eso Dios mandó a Jesucristo para nosotros. Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. ¿Quiénes pecadores? Nosotros, ¿no? Está escrito en la Biblia que nadie entrará en el reino de los cielos por su propia justicia. Por su propia justicia. No se puede ir al cielo. ¿Cómo puede ir al cielo? Su obra, buena obra, no se puede. No podemos ir al cielo con nuestra propia justicia, nuestra propia obra. Pero muchas personas confundido también, para hacer bien en este mundo. No creen en gracia de Dios, solamente su propia opinión y también propio trabajo, propio buena obra para ir al cielo. Imposible. Para ser salvo, primero debemos creer que Dios vive y luego debemos darnos cuenta de nuestro pecado y creer en el Evangelio. Por eso la Biblia, así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, 3 dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Sí, para recibir la salvación, primero debemos ser quienes son el verdadero Dios y Jesucristo. Pero no escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia con evidencia no se puede entender. A través de la Biblia hay que podemos saber bien, porque la Biblia es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver sobre la sangre. Aquí, Levítico capítulo 17, 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de las personas. Sí. Expira el pecado con la sangre. Expira no del pecado con la sangre. No expira con nuestras buenas obras. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos, vamos a buscar. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La Biblia dice que la sangre es la paga por el pecado. Por el pecado. Sangre, solamente sangre. Hoy tenemos que conocer bien significado de la sangre nuevamente. Sangre. Toda la Biblia literalmente habla de la sangre. Habla de la sangre. Uno conoce todo de la Biblia, con estudiar también, muchos también la Biblia, pero si no conoce a qué es el significado de la sangre, no está conociendo la parte más importante de la Biblia. De lo contrario, conoce o sea no conoce nada, pero sí conoce exactamente el significado
de la sangre, según la Biblia, está conociendo la parte más importante de la Biblia. Ellos pueden ir al cielo, pero todo sabe, pero no sabe también con corazón sobre sangre. No se puede ir al cielo. En corazón hay que entender, no pensamiento, no cabeza. Hoy veamos a pensar sobre el significado de la sangre según la Biblia. Aquí, ustedes también saben, ¿no? Primero verificamos un vistazo a las prendas de piel de Adán y Eva. Dios creó el huerto de Edén e hizo que Adán y Eva vivirán en el huerto de Edén. Pero había una cosa que Dios había ordenado. Antes, sí, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Porque no había pecado todavía, no ha cometido pecado ante Dios. Dios ordenó, el árbol de la vida se podía comer, pero dijo que no coma el fruto de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 16, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Habla así. Ustedes, Dios primero ordenó también. Sí, ese es comer, pero ese no va a comer. Pero corazón de hombre, ¿qué será? Sí, no comer también tiene también, ¿no? Duda, ¿no? Ay, quiero comer, ¿cómo así? ¿no? Ella, Satanás también, atacado. No moriréis, ya, con dulce también la palabra, ya, puede ser también como Dios, ya, va a comer, ¿cómo así? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a escuchar? ¿Palabra de diablo o palabra de Dios? Depende de ustedes. Decisión a cada uno de nosotros. Escuchar o no escuchar. Depende de nosotros. Pero recibir responsabilidad. Cada uno de nosotros. Cada decisión. Diablo come. Dios no come. Sí. En este mundo también mismo. Cuando vivir en este mundo. Hay muchos dos corazones, ¿no? Por eso, izquierda a la derecha, No es recto también, hay que decidir, ¿no? Sí. Pero Eva escuchó la palabra del diablo y comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Luego lo dio a su esposo Adán. Los dos cometieron el pecado. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí. Pero antes de cometer el pecado, Adán y Eva están desnudos. No conocieron ni el bien y del mal. Por eso no conocieron qué cosa era la vergüenza. Pero tan pronto como comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, conocieron ellos la vergüenza. Como ellos se sintieron una gran vergüenza para ocultar su pecado,
vergonzosos. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron adelante. Génesis, aquí escrita. Sí, con su propio esfuerzo es cubrir. Ellos hicieron ropa a través de las hojas de higuera. Se vistieron de la ropa, pero apareció Dios, Masías, habló. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces, ¿cómo escuchaba? Vamos a buscar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 10. Leamos juntos. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sí. Adán estaba vestido o no. O no ese vestido, ¿no? Sí. Pero tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Por qué? Porque se sintió desnudo. ¿Por qué? Los hombres mismos hicieron la ropa y se vistieron con ella. ¿Verdad eso, no? Como se vestía de higuera. ¿Qué así refiere esto? Que es la salvación, no es por nuestra obra. Aquí vamos a buscar Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 6. Versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de la piña está en sus manos. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Al hacer algo los hombres para ocultar su pecado con esa vestimenta, no puede ser salvo perfectamente. Por tanto, con nuestro esfuerzo y con nuestra obra jamás podemos solucionar mis pecados. Pero sin salvación, solamente escuchar sobre el evangelio y después en lugar quiere intentar vivir su propio buena obra. No se puede ir al cielo ellos, porque no tienen en corazón con salvación verdadera. Todavía no tienen Espíritu Santo en su corazón. Por eso más difícil es para vivir en este mundo. No entienden esa palabra. ¿Cómo puede amar unos a otros? ¿Cómo puede amar unos a otros? Solamente juzgar también a otras personas. Yo no quiero. Ocultar también, oscuro. No puede creer en la Biblia. Ellos saben sobre Dios, sobre Jesucristo, pero realmente no ha recibido el amor de Cristo. No tiene Espíritu Santo. Por eso
más difícil es también. ¿No entiende? Quiere cubrir su obra, buena obra. No se puede. Nuestra buena obra. Debido a que es los hombres mismos son capaces de quitar sus pecados, Dios se interpuso a esto vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, sí, túnicas de pieles. Pero para vestirlo de túnicas de pieles, un animal sin defecto, tenía que morir. Derramó su sangre por ellos y murió. Entonces, a fin de que el pecado de Adán y Eva se resuelva, un animal sin pecado, sin defecto, tenía que morir y tenía que derramar su sangre. Esa es la regla que Dios ha puesto para nosotros. Por eso, el animal murió en su lugar derramando su sangre. El pecado de ellos pasó al animal. El animal murió en su lugar y derramó la sangre, y como señal de esto los vistió de túnicas de pieles. Por eso, desde Génesis nos explica acerca del Evangelio y nos habla de la importancia de la sangre. ¿Entiende? Es la historia de Adán y Eva, ¿no? Nuestra obra no se puede cubrir nuestro pecado. Dios sí o sí va a solucionar, Dios. Porque nosotros no podemos borrar nuestros pecados. Hace 10 años, hace 20 años. Todo olvidado también nuestro pecado, ¿no? Pero pecado ante Dios. Por eso Dios preparó un animal. Entonces, para nosotros, Dios preparó Jesucristo, su sangre. Por eso, desde Génesis nos explica sobre la sangre. Puede borrar, puede quitar nuestros pecados. Y también Génesis capítulo 4, y luego escrita en la Biblia. ¿Qué es esta Biblia? Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel. Usted sabe también, ¿no? Caín y Abel. Como historia también, ¿no? Todo sabe. Pero aquí también la palabra tiene muy importante también mensual. A través de los sacrificios de Caín y Abel podemos saber qué sacrificios acepta Dios. ¿Qué sacrificio acepta Dios? Vamos a buscar Génesis capítulo 4, versículo 3, 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con
agradó a Caín ir a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Está aquí. Caín y Abel dieron una ofrenda delante de Dios. Delante de Dios. Los ambos. Entonces, a través de esta palabra, nosotros sabemos bien. Caín y Abel también sabieron a Dios, ¿no? ¿No? Sí, todos sabieron, todos Dios. Pero aquí, Caín era un labrador. Por tanto, dio buena ofrenda como muchos frutos de la tierra. Pero Dios no lo recibió. Pero Abel mató una oveja, hizo que esta oveja derramara su sangre. Porque Dios no recibió y no aceptó la ofrenda de Caín, solamente la ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Qué razón? Ustedes, piénselo. ¿Qué razón? Sí, Caín preparaba también muchos frutos grandes. Sandía también grande, papa también grande. Para ofrenda también, ¿no? Para Dios. Entonces. Pero ¿por qué Dios aceptó solamente ofrenda de Abel? Solamente ofrenda de Abel. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, 4. Hebreos capítulo 11, 4. Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Es la diferencia de esfuerzo o la diferencia de la fe? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál es diferente? ¿Esfuerzo o la fe? Sí. No es la diferencia de esfuerzo, sino la fe. Si hubo una diferencia en la sinceridad, Caín fue más sincero. Si vemos el esfuerzo, realidad de Caín, tenía más esfuerzo, porque dio abundantemente los frutos de la tierra, porque era un labrador. Durante un año pasar mucho también, dar también agua, guardar también, ¿no? Para frutos. Pero Abel solamente comía. Ellos voluntarios también para comer, pasar un año nada más. Eso no es nada de esfuerzo. Solamente mató un animal, una oveja, sin defecto, nada más. No era la diferencia de esfuerzo, sino la diferencia de fe. Es la diferencia de fe, de la fe. Ustedes, la Biblia lo dice claramente. Entre nosotros también, escuchar también esa palabra, misma palabra, pero tienen otro la fe, otra doctrina. No 100%, creo.
aquí en ustedes, yo me gustaría todos 100% correctamente con la Biblia, pero no todos. A través de ofrenda de Caín y Abel, hay que entender bien. Miren, pensemos. Adán y Eva recibieron el perdón de sus pecados ante Dios, para que sus pecados serán perdonados. Por ellos un animal tenía que morir y derramó su sangre. Entonces, el hecho de que recibieron el perdón de sus pecados, ¿le habrían contado a Caín y Abel o no? Mi hijo, ya hijito, ¿cómo así? Antes cometieron también pecado ante Dios, pero Dios perdonó. ¿Cómo así? Anunciar a ellos, ¿no? Sus hijos. Claro que sí. Abel entendió. Ya entendió. Es muy importante. Solamente Dios acepta sangre. Pero Caín no entendió. Escuchar ambos, pero salió. Voy a intentar también. Voy a preparar también buena obra. Creo que Adán, no escrita en la Biblia, pero creo que Adán dio ciertamente hablar a ellos. ¿Por qué? Abel conocía. Por eso dio ofrenda animal. Si preparó un animal sin defecto, sin pecado. Por nuestros pecados, este animal murió derramando su sangre. Habla como así, ¿no? Sí. Por eso creo que así. Y así o sí deben solucionar sus pecados. Para solucionar sus pecados, sí o sí hay que dar una ofrenda que muera en vez de nosotros y que derramar la sangre. Sí o sí derramar la sangre. Dios va a pagar. Pero Caín, no, voy a adelantar con mi esfuerzo como religiosos. Abel, ¿qué fe tenía Abel? La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sí o sí tiene que haber muerte en vez de mí. Teniendo fe en esto. Pudo matar la oveja como sacrificio. Por tanto, ¿de qué se trata esto? ¿Acaso recibimos la salvación por la obra o por la fe? ¿Por la obra o por la fe para recibir la salvación? Es la fe verdadera. Después de recibir la salvación, empezar mi vida cristiana, mi vida de fe. Pero todavía no tienen salvación. Por eso muy difícil también vivir también en este mundo. Sabe también en la Biblia escrita, pero ¿cómo puede también hacer? ¿Cómo así? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo esa palabra? Hipócrita, ¿cómo así? No entiende también. Pero entender ese mi humilde también. Yo no puede como corazón humilde para vivir en este mundo a través de ayuda de Dios. Diferente. Ustedes, así aquí también nos explica
sobre la importancia de derramar la sangre. Derramar la sangre. Realmente, ustedes realmente creen en la sangre de Jesucristo. Realmente. Nosotros hemos aprendido también durante 5 días, ¿no? Anterior semana, por gracia del Señor. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Versículo 7. Leamos juntos. Limpios pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Usted también sabe, es la Pascua. Sí, es la sombra de Jesucristo que había sido crucificado por nuestros pecados. Aquí vamos a buscar Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo 12, 13. Dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Sí. La 10ª plaga de Egipto era matar a los primogénitos, ¿no? Primogénitos. Dios les dio a Israel a manera de escapar y evitar este justo juicio, que era matar a las ovejas en lugar de matar el primogénito, y pintar con la sangre de la oveja en los postes y del dintel de la puerta. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Es la promesa de Dios. Por eso los israelitas, para evitar esta plaga, prepararon una oveja sin defecto. Pintaron con la sangre este animal en los 2 postes y en el dintel de la puerta. Dios dijo así. Pero no, sí escuchar, pero no creer la palabra de Dios, no creer la palabra de Dios. ¿Va a pintar o no va a pintar? No va a pintar. Por eso ellos todos murieron. Solamente pintar la casa, sobrevivir. Ustedes, la sangre de cordero pintar. Ya, ¿por qué es la sangre? Ya, no quiero sangre, solo quiero darme flores. Entonces, ¿va a pasar o no va a pasar? No va a pasar, es para morir, todito.
es primogénito va a morir. Aquí no pintar, no creer. También, tampoco. Solamente pintar de sangre de cordero es, ¿qué significa eso? Creer la sangre de la palabra de Dios. Creer. Por creer la palabra, por eso pintar. Una acción. No cree, no va a pintar. Ese es diferente. Ese es diferente. Ustedes, pintar es obedecer la palabra. No pintar, no desobedecer la palabra. Ustedes en este mundo también, cuando obedece la palabra de un jefe también con su trabajo, puede recibir también más buena también. ¿No? En este mundo también. Escuchar bien también profesores puede también tener buena nota en este mundo. Pero no quiero también solamente con orgulloso también mi camino también, como así, no se puede obtener más sabiduría en este mundo también. Entonces, la palabra de Dios, como habla así. Para recibir la salvación hay que entender bien la Biblia con humilde corazón. ¿Quién puede pintar? Los que humilde corazón. Ah, sí, Dios así, habla así, voy a pintar. Pero no pintar todo, hacer nada, va a morir. ¿Sí? Cuando plaga, ¿sí? Cuando cerca plaga, primero casa va a pasar. ¿Por qué? Ve, pasar. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasa. Pero aquí, ¿pasa o no pasa? No pasa, no pasa. Aquí, tampoco. Sí. Pero aquí, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Todo pintado, pero adentro están contenidos también, ¿no? Contento. Está contento también, alegría con cosas. Ya pintado nosotros, ya. Muy bien, va a pasar. Sí. Un corazón también muy bueno también, ¿no? Pintado, pero no tiene alegres también. Tiene miedo también. ¿Cómo así? Pintado. Pero realidad también es pintado también, ¿no? Pasa nomás. Ha pintado sangre, tiene miedo también, ¿no? Tiene miedo, pero confían en la sangre, Entonces, sí o sí va a pasar. La salvación no es emoción, no es emoción. ¿Ha pintado o no ha pintado? Es importante. A cada uno de nosotros, nuestro corazón también. ¿Ha pintado la sangre de Jesucristo? ¿Ha entendido? ¿O no? Es importante. Todavía no ha pintado. Hay que pintar, hay que creer también en la sangre de Jesucristo. Y también, si entender la palabra, entonces la salvación se recibe de una vez por todos. Una vez. Vamos a buscar Lucas capítulo 23. Lucas 23. Lucas 23. Versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39. Desde 39, voy a leer. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad,
juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús leamos juntos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús fue crucificado, también dos malhechores fueron crucificados. Al comienzo, estos dos malhechores negaron a Jesucristo. Pero después un malhechor se arrepintió. Luego, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso quiere decir, ten misericordia de mí. Eso, ¿no? En este momento Jesús dio una palabra asombrosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Desierto. Entonces, ese una malhechora, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está? El cielo también, ¿no? Paraíso es el cielo. Este acontecimiento vital muy importante. Porque según esta palabra, esta malhechor fue al cielo. ¿Cuál es la razón por la que el malhechor fue al cielo? Por la fe. A través de esto podemos conocer una verdad muy importante. Muchas personas piensan que a través de buenas obras puedan ir al cielo. Pero no es así. Ustedes van a pensar, ese malhechor no podía hacer buena obra. ¿Acaso fue a la iglesia? No. No ha orado también tantos días. Pero ¿cómo este malhechor podía ir al cielo? Este malhechor le dio a Jesús solamente una palabra: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solamente la palabra, sino también tenía corazón claramente arrepentirse y creer en Jesucristo. Porque él sabía también bien, cuando vengas en tu reino, él también conocía también. Después de muerte no es el final, hay juicio de Dios. Por eso realmente cambiaba su corazón, arrepentirse ante Dios. Porque realmente sabía también, porque nosotros aquí malhechores, muy mal en este mundo, cometiendo pecado ante Dios. Sí, es. Por eso aquí dice, ¿no? Sí, nosotros, la verdad, juntamente padecemos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos males. Mal hizo. Pero realmente cambia. El arrepentimiento es verdadero. Creo que ustedes seguramente pecaron menos que este malhechor. Pero sin pecado ante Dios, ¿no? Pero sin salvación, sin arrepentimiento verdadera como ese malhechor, no se puede ir al cielo. Ustedes no pueden entender el evangelio porque dice arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse es volver a Dios. Antes pensar dejar
el arrepentimiento es verdadero. Dios, ten misericordia de mí, acuérdate de mí, porque yo soy pecador, yo soy pecador. Este arrepentimiento es lo más importante también, importante. En aquella época solamente los pecadores más grandes eran crucificados. ¿Qué tipo de hombre era este malhechor de la cruz? Este malhechor ni siquiera había asistido a la iglesia. Vivía haciendo todo tipo de mal toda su vida. Sin embargo, ¿cuál fue la razón para que el malhechor pudo ir al cielo? El arrepentimiento verdadero. Soy pecador, pecador. Ten misericordia de mí. Va a preguntar a cada uno de nosotros: Señor, ¿a quién desea dar este regalo de la salvación? ¿De quién? ¿A quién desea dar este regalo de la salvación? El Señor da la salvación a todas aquellas personas que lo anhelan. Pero no anhela. No hay otra opción también. Dame por favor, ¿cómo así, no? Después de recibir la salvación con alegría, con gozo. Soy libre, puede también gritar, ¿cómo así? Antes de recibir la salvación, muchas veces también pensando, mi pecado no puede ir al cielo también, ¿cómo hacer? No podía dormir bien en este mundo. En la noche también, preocupación de mi pecado. Cuando cierren ojos, podía también ver infierno eterno. Normalmente, sí, realmente entender mi pecado. Pero escuchar también sobre pecado, pero alegría, no tienen arrepentimiento también verdadero. Aquí vamos a buscar Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, leamos juntos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí, aquí. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿No? Convertíos es volver, ¿no? Es volver. Sí. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí. Para recibir el regalo de la salvación, primero necesita el arrepentimiento y convertirnos. El tiempo del refrigerio. Por eso es día de la salvación. Cuando entender la palabra de Jesucristo, sangre de Jesucristo. Si realmente entender la sangre de Jesucristo como un tiempo también muy bueno también. ¿Qué dice Jehová? Que dice Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, te digo, de cierto. Cuando, muy importante la palabra, Dios habla como así, de cierto. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy.
Hoy, importante. Hoy, ¿qué es eso? La salvación no es poco a poco. Si un día también entender, puede ir al cielo. No es poco a poco la salvación. Pero muchas personas malentienden también. ¿Cómo puede salvación durante solamente escuchar también 5 días? Esta semana también, ¿cómo puede recibir salvación? Yo tantos días también he asistido en la iglesia durante 20 años también, pero todavía no. ¿Por qué no tiene? No escuchar la palabra verdadera. Solamente cuando venir en la iglesia, pastor enseñar también, ya tiene que vivir bien, tiene que cumplir 10 mandamientos. Grave, muy pesado también, mandamientos como religiosos. No tenían verdadera la palabra. Pero a través de la Biblia verdadera podamos entender bien. ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Cómo recibir la salvación? Solamente a través de la palabra de Dios. Por eso, Juan capítulo 8, versículo 32 dice, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, la palabra de Dios. La Biblia es verdad, la Biblia es verdad. El día que conocí la verdad a través de la Biblia, esta carga de pecado que yo tenía desde el momento en que comprendo la verdad del Evangelio se cae de una vez. Cuando este malhechor de la cruz fue salvo, cuando creó en Jesús recibió la salvación en un momento de una vez. ¿Verdad? ¿Verdad o no? Sí. Por eso, ¿cómo recibe la salvación? A través de la Biblia. No otra manera. A través de la Biblia. Vamos a ver una. ¿Dónde está? Oye. Perdón. Ok. Ya. Vamos a ver el video. ¿Cómo es un malhechor? Vamos a ver un malhechor. ¡Idiota! ¡Si eres el Hijo de Dios! ¿Por qué no te salvas ahora? Prueba que eres quien dices ser. Prueba que eres quien dices ser. ¡Su Alteza! ¡Majestad! ¡Desciende de ahí! Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. Pero no puedes bajar de esa cruz. En realidad, es el Mesías. Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Escúchelo. Está orando por usted.
merecemos esto, Gestas. Pero él no. Pequé. Y mi castigo es justo. Hay razones para condenarme. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando entres a tu reino, Señor. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ustedes, este malhechor de la cruz, en medio de dolor, tenía ese anhelo de quiere conocer la verdad. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, 12. Leamos juntos. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En esa palabra es todo entrar también sobre evangelio. Les dije que por el sacrificio de los animales no se puede quitar el pecado perfectamente. Lo preparó un cuerpo, es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Sí. Ya no por la sangre de los animales. El pecado solo con qué se solucionó. ¿Con qué? Por su propia sangre. ¿De quién sangre? Jesucristo, sangre de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo puede solucionar mis pecados. Por eso, Romanos capítulo 5, vamos a buscar. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados en su sangre, ya justificados en su sangre, en su sangre. ¿De quién sangre? No animales también. Jesucristo, sangre de Jesucristo. Desde el momento en que creemos en la sangre de Jesús, la sangre de Jesús perdonó mis pecados eternamente, justo en ese momento nuestro espíritu vuelve a recibir la salvación. Primera de Pedro, miramos pantalla. Primera Pedro capítulo 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí, rescatados. Ser rescatados quiere decir que apagado. Ya el precio por nuestros pecados. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué solucionan mis pecados? Sangre de Jesús, sangre de Jesucristo. Por eso, varias veces escrita en la Biblia,
Apocalipsis 1:5 dice también, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su sangre, ¿sí? Con su sangre. Solo de Jesucristo, sangre de Jesucristo. Después de recibir la salvación, podemos entender la sangre de Jesucristo. Por eso crece también. Isaías capítulo 38, vamos a buscar Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, versículo 17. Isaías capítulo 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino la paz, mas a ti agrado liberar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, sí, así, todos mis echaste tus espaldas, espalda de Dios también, todo. Antes de mi pecado, pasado pecado, futuro pecado, todo espalda con Dios. ¿Puede ver? Dios no puede ver mis pecados. Por eso, aquí está, ¿no? Efesios capítulo 2, 1, 6 y 7. Palabra para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esa es la gracia de Dios, regalo de Dios, por su sangre, el perdón de pecados, Por eso un himno también ese, ¿no? Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús de la sangre. Efesios capítulo 2, vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 8-9. 8-9. Efesios capítulo 2, 8-9, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí, por gracia sois salvos, somos salvos, por medio de la obra, la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios es regalo de Dios. ¿Quieren recibir regalo o no? Solamente física nada más, ¿no? Ustedes, como una forma real. Pero la fe no se ve bien, por eso no está bien. Sí, la mayormente también quiere también recibir regalo también, ¿no? La salvación es regalo de Dios, regalo. Ustedes han recibido el regalo, ¿no? Regalo de Dios. ¿Hasta cuándo? Eternamente, ¿no? Esa es la esperanza viva.
después de mi muerte, ¿puede ir al cielo o no? ¿Puede ir al cielo o no? Los que salvos puede hablar directo, seguramente, sin duda. Pero todavía no salvación. No sé. ¿Cómo así? La Biblia es verdad. Esta palabra de la promesa también es la verdad. La salvación es el regalo de Dios. Es gratis, gratis, gratis. Es gratis. No necesita pagar para recibir la salvación. Es gratis. ¿Por qué es la gratis? Ustedes piénsenlo. Aire, ¿gratis o no? Aire, gratis. Si hay que pagar entonces aire, ¿cómo podemos vivir en ese mundo? Sin dinero, sin plato. Porque es muy importante aire. Por eso Dios ha dado gratis, ¿o no? Salvación también, gratis. 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 Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es vuestras almas. Salvación de almas. Salvación de almas. Vuestra alma. El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Sí. Nosotros no podemos, Jesucristo tampoco, pero nosotros podemos ver también a través de la Biblia, corazón de Jesucristo. Ustedes todos han recibido la salvación, ¿no? Después de recibir la salvación, empezar la vida cristiana, como cristianos, salvos, empezar. Si recibir la salvación, somos salvos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, entonces, ¿cómo podemos enojar, gritar, pelear en la iglesia? ¿Se puede? Eso es muy hermanos también. Puede vivir eternamente en el cielo, ¿o no? ¿No quiere ver? Entonces en el cielo también no quiere ver. Los salvos pueden ver también eternamente, ¿o no? En el cielo. Eternamente. Por eso los salvos, hijos de Dios, por eso habla hermano. Sí, en este mundo hay muchos también problemas, pero ellos también, Dios murió por ella. Ellos. Dios perdonó a todos. ¿O no? Podemos aceptar, podemos amar unos a otros, ¿no? ¿O no? Si tienen poco falta, pueden también cubrir con paciencia. Pero no tienen el amor de Cristo, confundido también. Por eso los hermanos cristianos salvos pueden con paciencia, pueden también esperar. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, entonces quiere también vivir como corazón de Jesucristo también, ¿no? Corazón de Jesucristo. Vamos a buscar Filipenses.
capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4 y 5, leamos juntos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ustedes, Cristo Jesús, Jesucristo murió por mis pecados. Es el amor de Cristo. Desde nacimiento hasta final, mi pecado todo ha solucionado. Es en la eterna redención. Entonces, ¿cómo podemos juzgar a las otras personas? Dios ya ha perdonado su pecado, ¿o no? ¿O no? Por eso en la iglesia es los salvos. Si ahora, aunque tienen poco falta, entonces puede también bajar unos a otros para predicar el evangelio. Sí. Y mi vida en adelante es vivir por Jesús, mirando la esperanza del cielo. Del cielo, esperanza en el cielo. Si los salvos pueden también vivir en este cielo también, ¿no? El reino de Dios, eternamente puede vivir. Idioma diferente en este mundo, pero en el reino de Dios, mismo idioma también. Yo quiero, quiero. Porque difíciles también, ¿no? Por eso quiero ir también al reino de Dios. Durante una semana nosotros también hemos aprendido, ¿no? Pero ¿cómo debemos vivir en este mundo? Vamos a buscar Segunda de Corintios, última palabra de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 14, 15. 14, 15. Leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven y ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí. El amor de Cristo nos constriñe. Nosotros hemos mirando a través de la Biblia sobre el amor de Cristo. Aquí dice, ¿no? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién es? Ellos. ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? Por eso en este mundo también para vivir, Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Para vivir en el Señor, para predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio a nuestra familia, vecinos y amados, todos.
Tenemos que predicar el Evangelio. Eso Dios quiere también. También Dios quiere en la iglesia con amarnos unos a otros. Entonces podamos predicar el Evangelio fuertemente, ¿sí? Porque somos hijos de Dios. Por eso guardamos esa palabra del Evangelio, cada uno de nosotros también. Repetir también, memorizar también, por favor. Muchas gracias, hoy hasta aquí, vamos a orar, oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso y que nos amas, te damos muchas gracias, Señor, por salvarnos de la perdición eterna y del pecado. Gracias por darnos la vida eterna, la esperanza gloriosa de ir al cielo. Gracias del Señor. Antes nosotros no conocíamos tu gran misericordia, tampoco salvación eterna, solo buscando las cosas del vano mundo. Estábamos lejos de ti, cometiendo pecado muy sucio, no conocíamos el propósito en nuestra vida, tampoco teníamos esperanza verdadera. Pero Señor, tú nos amaste con tu evangelio, con tu misericordia nos ha dado tu gran gracia, tu gran salvación. Muchísimas gracias por su amor. ¿Cómo podríamos pagar tu gran gracia? Queremos vivir para ti. Dios, por favor, ayúdanos a nuestra vida para que podamos levantar y andar correctamente hacia ti. Hoy también hemos aprendido sobre el significado de la sangre y eterna redención. Dios ha solucionado a nuestros pecados por su sangre de Jesucristo hasta nuestra muerte. Muchísimas gracias por su amor. También queremos predicar el Evangelio, Evangelio a través de la Biblia. Dios, por favor, ayúdanos. Especialmente desde viernes habrá seminarios de la Biblia para los jóvenes. Habrá muchos jóvenes no entienden su palabra, no tienen también camino correcto en este mundo. Muchos también obstáculos, muchas tentaciones. Dios, por favor, dar más sabiduría a los jóvenes para que puedan escuchar tu palabra con corazón anhelo, por favor. Y también ayúdanos el resto de nuestra vida para que podamos predicar este evangelio a la familia, parientes, vecinos y que amamos y que ellos también puedan vivir con esperanza del cielo, por favor. Hoy muchas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.